Hello Miri learners, welcome to this new video. My name is Miriam and today I'm going to explain you the answers of the video, the verb ser o estar. Hola, hoy os voy a explicar las respuestas a los ejercicios del vídeo del verbo ser o estar. Empezamos. So here, what do we have to do in this exercise? We have to conjugate with the verb ser or estar. Let's see first one. Las tiendas, space, cerca del banco. Here the correct answer is están. Aquí la respuesta correcta es están. Why verb estar and not ser? ¿Por qué el verbo estar? Because it's a location, cerca del banco, near the bank. Esto es un lugar. Como es un lugar, vamos a usar el verbo estar. Second, nosotros, space, en su casa. Here the correct answer is estamos. Nosotros estamos en su casa. Why estar? Again, because en su casa is a location. Utilizamos el verbo estar porque en su casa es, de nuevo, un lugar. Por lo tanto, estamos. 3. Ellos son inteligentes. Why verb ser? ¿Por qué el verbo ser? Because this is a description of them. How are they? Intelligent. As they are intelligent, we need verbo ser. Because I'm describing someone. In this case, ellos. 4. Raquel es guapa. Why es and not estar? I explain you again. If I say Raquel es guapa, this sentence means that Raquel is always pretty. But if I say Raquel está guapa, this means that Raquel is now pretty. So this is the difference. La diferencia es que si yo digo Raquel es guapa, Raquel siempre es guapa. But if I say, si yo digo Raquel está guapa, significa que Raquel ahora está guapa. 5. Pedro y Marta son amigos. Son. Why ser? Because I'm describing their relationship. They are friends. Se describe su relación. 6. Yo estoy en la tienda. Again, this is a location. Esto es un lugar. Como es un lugar, utilizo estar. 7. Hoy es lunes. Today is Monday. For saying what date is today, el verbo ser. 8. La serie es por la tarde. If I'm saying when is going to be the series, then I'm going to use verb ser. Es. Como estoy diciendo cuándo va a ser la serie, utilizo el verbo ser. Es. 9. Mis amigos y yo estamos en clase. Estamos. Why estar? Because is a location en clase. 10. Vosotros sois profesionales. Here I use verbo ser. Why? Because I'm describing what do we do or how good are we. So I'm saying that we are professionals. So I'm describing how we are. So we have to use the verb ser. In this case, sois. Como estoy describiendo cómo sois, utilizamos el verbo ser. Next exercise.
First one. La primera. Ellas están en el partido de fútbol. Again, it's a location. Esto es un lugar en el partido de fútbol. Por lo tanto, voy a usar el verbo estar. In this case, ellas están. Second, el vecino está en su jardín. En su jardín, location. Está. 3. Sus abuelos están en su casa. Again, location. Verbo estar. 4. Ella es feliz. If I say this means that she is always happy. Ella siempre es feliz. Pero si yo digo está, now she is happy. 5. Tú estás aquí. Again, location. Lugar. Por lo tanto, uso el verbo estar. Tú estás. 6. Vosotros sois amables. I use verbo ser. Why? Because I'm describing how you are. So you are nice people. So I have to say verbo ser. Como describo cómo sois vosotros, utilizo el verbo ser. 7. Ellos están sentados en el sofá. Here I use verbo estar. Because I'm saying that they are sitting on this place. So, is a location. Como es un lugar, usamos el verbo estar. We use verbo estar. Ellos están. 8. Yo estoy hoy malo. Or enfermo is the same, es lo mismo, malo o enfermo. In this case, I use verbo estar. Why? Because it's a state. Now I'm sick. Es un estado. Yo ahora me encuentro mal, estoy malo o enfermo. Y es ahora, por lo tanto, utilizo el verbo estar. Yo estoy. 9. Mi madre está comprando la comida. What do we have here? The auxiliary verb. Aquí tenemos el verbo auxiliar. Os dije que cuando tenemos una frase en continuo, en gerundio, gerund continuous, we have to use the verb estar. Tenemos que usar el verbo estar para hacer el verbo auxiliar. Por lo tanto, este es el verbo auxiliar, this is the auxiliary verb, and this is the main verb, comprando. Always that we have this ing, comprando, siempre que tengamos este gerundio continuo, vamos a usar el verbo estar para nuestro verbo auxiliar. And 10. Su perro es marrón y pequeño. Here I use verbo ser because I'm describing how is his dog or her dog. Aquí utilizo el verbo ser porque estoy describiendo cómo es su perro. Thank you so much for watching this video. Muchas gracias por ver este video. Suscríbete y I see you in the next video. Nos vemos en el próximo video. Thank you. Bye bye.